Por fin, ya nadie le pregunta a una mamá que trabaja en casa qué hace todo el día. Ahora parece ser que todos y todas estamos enterados y además identificados con el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidado. Y además reconocemos la importancia que esto tiene. El Salvador entra a esta crisis y a la inminente recesión como un país pobre y con marcadas desigualdades. Entonces, ¿cuáles son aquellos efectos específicos que ya estamos viendo? El primero es la profundización de las desigualdades económicas y sociales, cuya característica inmediata es el incremento de los hogares en pobreza. Un segundo efecto es la incapacidad de las familias, sobre todo las más pobres, de generar ingresos de manera continua. Esto tanto en el mercado formal como en el denominado mercado informal. Un tercer efecto es que al incremento en la pobreza debemos sumar la precarización en las condiciones de vida de los hogares que ya estaban en pobreza y cuyas desventajas solamente se han visibilizado. Un cuarto efecto es que si vemos adentro de estos hogares y más afectados por la crisis sanitaria, debemos prestar particular atención a la precarización de las condiciones de vida de las mujeres. Pues que es importante no dejar sin mencionar el efecto que el paro va a traer en las finanzas públicas y en el flujo de capitales de inversión. Parece haber un consenso a nivel mundial sobre las opciones económicas de los países. La primera, salvar la economía o salvar las vidas. Es como la frase que ha resaltado en los titulares. Y bueno, es importante de resaltarlo porque parecería que salvar a la economía riñe o es totalmente excluyente con salvar la vida. Y bueno, esto es comprensible en el marco de una economía que normalmente pues antepone las necesidades de los mercados y de los capitales a las necesidades de las personas. Pero es en momentos históricos como este en que también es posible que la crisis genere un cambio en la visión de esta disyuntiva. Podemos atender a una serie de medidas o políticas frente a esta situación. Las primeras, y estas son medidas de carácter urgente, un sistema de transferencia directa, y con esto nos referimos a dinero en efectivo, a los hogares más pobres que ven totalmente cortadas sus fuentes de ingreso ante el paro económico. Una segunda medida son las reorientaciones presupuestarias necesarias para garantizar la sostenibilidad de la vida dentro de los hogares y aquellos refuerzos en infraestructura, insumos y personal de la red sanitaria del país. Son medidas que no pueden esperar ni un tan solo momento. Una tercera medida es aquellas que contengan financieramente a las micro y pequeñas empresas que deben sostener sus estructuras de costos a pesar del paro. Y entre estas medidas pues se encuentran específicamente la suspensión o prórrogas en el pago de algunos impuestos, la asignación de subsidios para pago de planilla y el mantenimiento de los inventarios. Finalmente, es muy importante que los estados mantengan la vara del cumplimiento de los derechos humanos en cualquier estrategia de intervención de corto plazo, para no caer en escenarios en los que se vulnere el derecho a la salud, a la tranquilidad, el derecho a la compensación entre trabajo productivo y trabajo del hogar. Hay un consenso en que es muy importante colocar sobre la mesa políticas de soberanía alimentaria, políticas de educación y empleo decente, políticas efectivas de equidad de género, políticas, y esta es muy importante, de reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidados en toda la sociedad, políticas de sustentabilidad ambiental, políticas fiscales de corte progresivo. El Estado tenga una mayor participación a través de inversión social. Pero aquí, ojo, porque a una crisis siempre se aúna un proceso importante de ajuste de las finanzas públicas. Entonces, endosar a este escenario una adecuada o una política de adecuado manejo de la deuda, porque si no, los efectos de largo plazo pueden ser más altos, los costos de largo plazo pueden ser más altos para el país en general. Y bueno, como también una manera de complementar estas políticas de la poscrisis, se habla de la necesidad de establecer permanentemente programas de transferencias, subsidios y prerrogativas de ingresos para aquellos hogares más vulnerables. Esto con el fin de lograr pisos, ¿sí?, de protección social efectivos y condiciones más igualitarias de cara al desarrollo. Y bueno, finalmente,
políticas de protección de la producción artesanal, agrícola y de pequeña y mediana industria, que permita instaurar modelos de alimentación y de producción de índole local, al mismo tiempo que permite retener valor agregado generado en el país. Existen efectos desiguales en términos de género. El mecanismo de traslado de las pérdidas de la crisis hacia las mujeres es simple y se basa en las inequidades que ya existen. ¿Cómo lo vemos esto de manera bastante directa? Pues sabemos que vivimos en un país que se caracteriza por tener, por ejemplo, una brecha de participación en la educación. También estamos en un país que se caracteriza por una brecha de participación en el empleo formal, mientras las tasas globales de participación de los hombres en el mercado son de hasta 80%, las mujeres rondan, sin variar mucho, la última década del 40-42%. A la brecha en la participación del empleo, lógicamente se le suma una brecha salarial. Tenemos que un grueso de la población femenina en el sector informal está en actividades de subsistencia, y es de esta manera en la que también encarrilan o van llevando día a día el desarrollo, la subsistencia de sus hogares. Finalmente, también tenemos un país que se caracteriza por desventajas en la distribución actual de las actividades domésticas y de cuidados. Y a esto se explica en un uso desigual del tiempo de trabajo, también conocido como el trabajo reproductivo. Mencionar que con la crisis por COVID-19, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, son de repente visibilizadas en contraposición a la invisibilización en la que se han encontrado históricamente. Pero que no se vea no significa que no existe. Y tampoco significa que no esté aportando al funcionamiento, a la dinámica productiva, a las dinámicas del desarrollo. La crisis multidimensional que ha involucrado la emergencia sanitaria por COVID-19, la que llevó o trasladó de repente toda la actividad de la sociedad a los hogares. Por fin, ya nadie le pregunta a una mamá que trabaja en casa qué hace todo el día. Ahora parece ser que todos y todas estamos enterados y además identificados con el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidado. Y además reconocemos la importancia que esto tiene. Es el trabajo que actualmente está sosteniendo la vida, la economía y las dinámicas sociales. Sin embargo, no estamos viendo que desde las autoridades tengamos respuestas particulares o específicas a este grupo. Sin embargo, existen medidas urgentes. La primera es el lanzamiento de una campaña nacional y de amplio alcance sobre la importancia de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados dentro del hogar. Una segunda medida inmediata es el reconocimiento del trabajo de mujeres que se desempeñan en la primera línea de atención de la emergencia y los refuerzos presupuestarios necesarios para garantizar la salud e integridad de las trabajadoras del sector salud, centros de cuidados especializados, labores de limpieza y sanitización, empleadas del hogar, que ya vimos en la crisis de los CENADES, como es el rostro, básicamente, ¿verdad? De la gente que necesita esa transferencia por $300, ¿verdad? Madres y jefas de hogar. Una tercera medida urgente, tomar las medidas pertinentes para que los programas de apoyo y transferencias hacia los hogares beneficien principalmente a aquellos grupos a cargo de mujeres. Que esto deje de ser una carga específica de las mujeres. Y bueno, para el caso de El Salvador, y con esto finalizo, El Salvador ya cuenta con un documento base para una política nacional de cuidado, que fue trabajada durante las gestiones presidenciales anteriores y que se encontraba en etapa de revisión para aprobación.